Muy bien, buenos días estudiantes, bienvenidos al curso de literatura. Les recuerdo que todos los días miércoles estaré revisando sus actividades. Así que por favor, comunicarse conmigo, ya estoy agregado en su grupo, ¿verdad? Agreguen mi número y me envían sus actividades por el número privado, por favor. Entonces se los hago recordar a través de este medio. Comencemos con la clase de hoy día, ¿verdad? Que trata... vamos a ver algo interesante. Hoy día, ustedes, a partir de esta clase, vamos a desarrollar un cuento, una historia, ¿no? Un cuento propio. Recordemos que en la clase anterior hablamos acerca de los cuentos y cómo fueron nuestras historias, nuestros mitos y leyendas, cómo fueron transmitidas, ¿no? De generación en generación y que tenían cierta particularidad, ¿no? Que no fueron escritas, sino que fue de manera oral, ¿verdad? Ahora veamos. Clásicos de la literatura que fueron llevados a otras plataformas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona, algún escritor, quiso plasmar alguna de sus historias o cuentos, alguien o otra persona decidió llevar esa historia, ¿verdad?, a otra plataforma, quiere decir a otro espacio. Muchos cuentos populares han sido llevados ¿a qué? Al cine, al teatro, a la ópera y a la danza. A ver, quizás alguna vez has escuchado de este personaje, Hamlet, ¿verdad? De William Shakespeare. ¿Ya? Si no lo has escuchado, pues alguna vez has escuchado esa famosa frase que dice ser o no ser. ¿Ya? He ahí el dilema. Bueno, tiene que ver con la historia de Hamlet, ¿verdad? De William Shakespeare. Él fue quien escribió esta obra, ¿verdad? Una obra clásica. Y esta obra fue llevada, como puedes ver, bueno, hace muchos años atrás al cine, pero incluso actualmente se puede encontrar en el teatro, en la ópera, ¿verdad? Y hay adaptaciones que se hacen en ballet, ¿no? Y baile moderno. Ahora, a ver, del mismo autor tenemos de William Shakespeare, Romeo y Julieta. Quizás esta es un poco más conocida, ¿verdad? Y podemos ver que también fue llevada a diferentes plataformas. Aquí la vemos en el arte, ¿no? Cómo fue transportada al arte, al cine moderno, protagonizada en este caso por Leonardo DiCaprio, un actor bastante reconocido, y también en el teatro, ¿no? Aún en la actualidad, esta obra, aunque tiene muchos años, es representada y adaptada conforme va pasando el tiempo. Ahora vamos a ver obras de la literatura moderna que fueron llevadas a otras plataformas. Ahora ya esta no es literatura antigua, sino literatura moderna. Vamos a ver. A ver, quizás conozcas a esta niña o quizás no. ¿Verdad? ¿Puede ser Ricitos de Oro? No, es Alicia en el País de las Maravillas, ¿verdad? Esto es una historia, ¿verdad? Un cuento escrito por un matemático. Y es muy interesante que haya sido escrita por un matemático, y fue adaptada, luego comprada por Disney, ¿verdad? Y la hicieron pues en dibujitos. Y posteriormente la misma empresa hizo una película ya con personajes reales, ¿verdad? O personas, ¿no? Más que reales, con personas, ¿no? Que actuaron en esa película. A ver, otra obra de la literatura moderna que fueron llevadas a otras plataformas. Por ejemplo, de C.S. Lewis están las Crónicas de Narnia, ¿verdad? Ahí vemos las portadas de las diferentes películas que fueron adaptadas de los libros de este escritor. C.S. Lewis escribió estos 4 libros y fueron adaptados al cine, ¿verdad? A ver, esta es muy, muy famosa, ¿verdad? De J.K. Rowling, ¿verdad? Ella fue la que escribió Harry Potter. Y esta obra literaria también fue trasladada al cine. De Tolkien tenemos acá El Señor de los Anillos, también es una obra moderna, ¿verdad? Que fue trasladada al cine. Ahora bien, ¿por qué les hice esta introducción sobre los cuentos o las historias, ¿verdad?, escritas que fueron adaptadas al cine? Porque hoy
quiero que comencemos a escribir nuestro propio cuento. No va a ser muy largo, ¿no? Quizás solamente un par de hojas nada más. Ya, pero lo que quiero es observar tu capacidad de creatividad y tu inventiva. Muy bien. Para escribir nuestro propio cuento tenemos que tener en claro varios puntos. El primero de ellos, es muy importante que decidas si tu historia será fantástica o realista. A ver, aquí tenemos una historia que es un poco realista, ¿no? Que trata sobre una pareja de enamorados, ¿no? Ya que según este rasgo organizarás el marco de los hechos. Entonces aquí tenemos una historia realista, ¿verdad? De una familia, ¿no? De una historia de, como te dije, unos jóvenes enamorados. Ahora, tenemos otra, como esta imagen, que es una historia fantástica, ¿no? Que hay hechos que no son reales, que son ficticios, ¿verdad? Y que los personajes pues tienen características especiales, ¿no? Digamos, son mágicas, pueden hacer encantamientos y hechizos. Entonces esto raya en la ficción, por lo tanto es fantástica. Entonces, lo que quiero que vayas pensando es, ¿tu cuento cómo será? ¿Será fantástico o será realista? A ver, y también es importante que escojas qué enseñanzas dejará tu cuento. Por ejemplo, en Romeo y Julieta tú podrías decir, o puedo decir, bueno, en esta historia, en este cuento, en esta novela, pues la enseñanza es sobre la pasión, el amor, el enamoramiento, ¿no? De jóvenes. Ya, esa podría ser la enseñanza que deja Romeo y Julieta. Y cómo, pues, algunos actos llevan a que las personas cometan algunos actos de, bueno, en este caso de suicidio, ¿no? Que ella se envenenó porque pensaba que su enamorado estaba muerto y viceversa. O puede ser acerca de la amistad, ¿no? Como lo vemos en el caso de Harry Potter. Y cómo estos tres jóvenes, ¿verdad? Lucharon contra el mal hasta vencerlo finalmente. O también un tema de amistad entre diferentes grupos, ¿no? Como se da en El Señor de los Anillos. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que quieres dejar con la historia que vas a escribir? ¿Es una enseñanza realista o es una enseñanza ficticia, ¿no? Pero es importante que tengas en claro en eso para escribir. A ver, pensemos en los personajes, sobre los personajes. ¿Quiénes serán tus personajes? Por ejemplo, en las Crónicas de Narnia se trata, en este caso, de 4 hermanos, ¿verdad? ¿Quiénes serán los personajes? ¿Qué vínculos habrá entre ellos? Amigos, vecinos, padres, hijos, etcétera. Lo que tú quieras elaborar. En este caso, en las Crónicas de Narnia son 4 hermanos. Pero también hay otro personaje, ¿no? Que es un personaje secundario que a veces aparece, que es el león. En otra oportunidad fue una bruja. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿cómo serán esos personajes? ¿Cuáles serán los personajes principales y los secundarios? ¿Verdad? A ver, ¿y quiénes representarán los valores? Por ejemplo, aquí tenemos, ¿verdad? Varios personajes en la historia de Alicia y el País de las Maravillas, ¿verdad? Tenemos a Alicia que pues estaba dudando, era incrédula, ¿no? Estaba buscando razonar sobre todo lo que estaba pasando alrededor de su viaje, ¿verdad? A través del agujero del gusano. Y se encontró con otros personajes bastante interesantes. Por ahí tenemos el sombrerero loco, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La bruja malvada, ¿no? Que era este personaje con cabeza grande. La reina roja se llamaba ella, ¿verdad? Que mandaba decapitar a todos sus sirvientes. El gato es risueños, ¿verdad? Entonces habían características, algunos tenían vicios, por ejemplo, la reina era malvada, ¿no? El sombrerero loco, bueno, precisamente eso, estaba loco. Y ella andaba a decapitar a todos sus sirvientes. El gato es risueños, ¿verdad? Entonces habían características, algunos tenían vicios, por ejemplo, la reina era malvada, ¿no? El sombrerero loco, bueno, precisamente eso, estaba loco. Y ella estaba buscando razonar todo el tiempo, en este caso Alicia. Entonces tus personajes también tienes que buscar ver cuáles son sus valores y los valores que representa o los vicios que representa. A ver, escribamos nuestro propio cuento. Primero, tienes que presentar los hechos de manera cronológica y causal. Recuerda que los hechos
Se presenta según cómo sucedieron en el tiempo. Además, cada hecho es causa del que sigue, y este es consecuencia del anterior. Elige expresiones con las que empezarás y terminarás. Por ejemplo, una expresión de comenzar, había una vez, y una expresión de terminar podría ser colorín colorado, este cuento se ha acabado, ¿no? Digamos, esas son las expresiones clásicas, pero tú puedes idear otras, ¿ya? Tu cuento cuenta con 4 elementos esenciales, ¿verdad? Uno es un marco narrativo. ¿Cómo se hace un marco narrativo? ¿Cómo presentarás el tiempo? ¿Cuál fue el tiempo, la época, los lugares? ¿Quiénes son las personas? ¿Ya? O los protagonistas. Acontecimiento inicial. ¿Qué problema tiene el protagonista al inicio del cuento? Acciones principales. ¿Qué hechos suceden después? Y la 4 es situación final. ¿Qué cambio se produce, ¿no? ¿Cómo se desenlaza esta historia? Por lo tanto, esto es lo que busco, ¿verdad? Entonces, tu actividad es, escribe un borrador de tu cuento, evalúalo teniendo en cuenta las siguientes pautas. He tenido claridad, con claridad del lugar, tiempo donde suceden los hechos. He caracterizado a los personajes según los valores, vicios que representan. He relatado las acciones de los personajes siguiendo un orden cronológico y causal. He presentado mis ideas con claridad, con un lenguaje sencillo. He escrito sin errores ortográficos, muy importante esa última regla. Muy bien, entonces, queridos estudiantes, por favor, para el próximo miércoles, ¿verdad? Me vas a entregar solamente 2 hojitas, 2 caras, ¿no? 2 caras, ¿verdad? De un breve cuento que tú me quieras contar, ¿verdad? El mejor de los cuentos será publicado y tendremos un premio especial para ese estudiante.